en la familia y nos vamos para conocer. ¿Verdad o no? Si lo haría, usted lo haría, ¿no? Sí lo haría. Y por allá usted lo haría, ¿sí lo haría? ¿Y quién no lo haría de los que están en la sala? ¿Por qué no lo haría usted, señorita? ¿Por qué no se iría de acá y seguiría estudiando acá, que es muy lindo? ¿Pero por qué no lo haría? Ese es el valor de la familia. Muy bien. El sentido, en parte, de hacer esta exposición es, como yo lo he escrito allí, desbloquear un poco o desencapsular el proceso de la batalla de Arica de las historias nacionales, de la historia como lo ven en Chile, de la historia como lo ven en Perú y en Bolivia, y enfocarnos en este caso en cómo se vio este proceso desde España, que como ustedes saben, allí está la península ibérica y está España. Entonces la idea es realizar lo que hace un momento yo les comentaba, buscar nuevos documentos, recorrer nuevos archivos y ver de qué forma puedo recopilar documentación que a mí me permita interpretar esto, interpretar esas fuentes y luego escribir y compartir. Dígame, compañero. ¿Cómo esos papeles siguen Muy buena la pregunta. Estos papeles que yo les voy a comenzar a mostrar ahora están allá en España y son cuidados porque existen personas especialistas, así como los bibliotecarios, que se dedican al cuidado de este patrimonio, que es patrimonio cultural. Lo cuidan, lo reservan y está abierto para toda la gente que quiera acceder. No solamente la persona que trabaja en la historia puede ir y pedirlo. Usted, presentando su carnet porque uno es mayor de edad, puede ir y se lo pide a la persona que esté trabajando y se lo van a pasar. Allá hay buenos archivos, pero acá también en nuestra tierra tenemos muy buenos archivos. Hay mucho documento antiguo y eso hay que cuidarlo. Cuando uno va a trabajar con los documentos, no los toma así como un papel cualquiera, sino que tiene cuidados que realizar, ¿verdad? Porque si no se desgastan y eso va a perjuicio después de poder de nuevo tener contacto con esos documentos. Entonces yo comencé a buscar nuevas fuentes que trabajasen el problema del asalto y toma del Morro de Arica y pensé que era oportuno trabajar con diarios. Cómo los diarios de la época, de 1880, entendieron este proceso de la campaña de Tacna y Arica, de la batalla del Alto de la Alianza, del asalto y toma del Morro de Arica. Y me encontré con varias cabeceras. A las cabeceras les nombramos nosotros al nombre que tienen los diarios. Como por ejemplo en la actualidad en Chile están los diarios más conocidos, el Mercurio, las últimas noticias, y reportean o informan respecto a determinados asuntos, como por ejemplo el Festival de Viña del Mar, que inspiran información, ¿verdad? Como por ejemplo los últimos romances de Anita Alvarado, la geisha chilena, y como por ejemplo cuántos otros temas más que nosotros los vamos leyendo y nos vamos formando ideas o imágenes. Arica salió de este circuito regional y también la información que se iba desarrollando acá repercutió allá. Y así hay bastantes de estos diarios que lo trabajaron, el diario El Imparcial, el diario Liberal, La Época, Liberia, por nombrar algunos. En estricto rigor yo trabajé y analicé 94 diarios. Y de esos 94 diarios trabajo en la actualidad con 2.387 noticias que voy leyendo, releyendo, subrayando y estudiando para ver cuáles son las opiniones que la prensa de España tenía sobre nosotros. Eso es muy interesante y lo podemos ver también más adelante, porque me permitió realizar una gráfica en la cual yo voy entendiendo cuál es la cantidad de noticias sobre la batalla en primer lugar, que fue en 1880, que hay alrededor de 100 noticias, pero también las consecuencias que la batalla, lo que sucedió el 7 de junio de 1880 trajo. Y hay momentos en donde nosotros le denominamos silencios informativos, por ejemplo, este es de acá, este es de acá, pero después también, casi me caigo, pero después también, eso hubiese sido mucho más atractivo que la charla que le estoy dando, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero también hay momentos en donde hay, como ustedes pueden observar aquí, una explosión informativa. Suceden cosas que a la prensa de España le interesa mucho más imprimir. Porque no nos olvidemos que los diarios están inscritos en un circuito del capital. Un diario no publica cualquier noticia porque sí. Un diario publica noticias que a esos diarios les conviene que nosotros leamos y que nosotros tengamos ideas. Eso lo tenemos que nosotros siempre tener muy en consideración. Y así entonces comienzan a aparecer noticias que yo acá seleccioné de ese montón que estaba trabajando algunas. Y por ejemplo, un diario de España recibía noticias de Valparaíso sin fecha, porque esto era por el telégrafo, un sistema sumamente anticuado de cómo se realizaba la comunicación. Y
Y decía, por ejemplo, las pérdidas sufridas por los aliados en la batalla de Arica han sido considerables. Nuestro ejército victorioso continúa su movimiento ofensivo. Porque esta información que fue publicada entonces en España decía nuestro ejército, porque es una información que iba desde el puerto de Valparaíso hacia España, era telégrafo. Y como era telégrafo, en un sistema muy anticuado, se utilizaban espacios breves, no grandes reportajes como los que pueden salir ahora. Incluso cada uno de ustedes puede reportear las cosas que hace por los canales de comunicación masiva como el Twitter o el Facebook, por colocar algunos ejemplos. Uno escribe y escribe. En esta época era mucho más difícil ese tipo de comunicación. Este diario era El Liberal, así se llamaba esta prensa española. Hay otro ejemplo con el diario El Globo, que a España llegaban noticias de Nueva York, fíjense cosas que estaban sucediendo en Arica y en Tacna, llegaban hacia Nueva York y de Nueva York cruzaban el Atlántico y llegaban hacia España. Y decía, esto se publicó el 31 de mayo de 1880, días antes del asalto y toma del Morro de Arica. Hoy se ha recibido un despacho anunciando que el ejército chileno, después de una lucha empeñadísima, ha conseguido apoderarse de Tacna. No dice Tacna, dice Tacna. Porque también, como eran sucesos tan distantes, no había tanto rigor en el nombre o las toponimias, ¿no? Arica de repente puede parecer Aría, o Arica con K. No hay tanto rigor. Se conocía, pero no es tan riguroso. Y acá dice Tacna, cogiendo 8 cañones y haciendo un gran número de prisioneros. El ejército chileno marcha sobre Arica, antes del asalto y toma del Morro de Arica, donde los peruanos preparan una resistencia a todo trance. Dígame, compañero. Era peruano. Antes, el 6 de junio, Arica... Pensaba que iba a ingresar un ariqueño peruano. El 6 de junio de 1880, Arica pertenecía a la República del Perú. El 7 de junio se desarrolla la batalla, el asalto y toma del Morro de Arica, y desde ese entonces hasta la actualidad, Arica ha estado bajo la soberanía de la República de Chile. Voy a mostrar otro ejemplo, también desde Nueva York, del Imparcial, del 11 de junio, o sea, días después de la batalla. Dice, según los últimos telegramas de la América del Sur, los chilenos se han apoderado de Arica. Los peruanos han experimentado grandes pérdidas. Eso fue posterior al 7 de junio. Después del siglo futuro, que también era otra prensa, se quejaba de alguna forma de que carecían en absoluto de periódicos y correspondencias que pudieran explicarnos los acontecimientos ocurridos a fines de mayo y de principios de junio en la República Suramericana. Entonces ellos lo que querían realizar era acudir a otra prensa, a un diario que se llamaba La Italia Militar, diario de Italia, para poder obtener información de lo que aquí sucedía. Es decir, Arica en algún momento, fruto de la guerra y del 7 de junio, no solamente hizo noticias en Santiago, en Valparaíso, en Lima, en La Paz, sino que estuvo por Nueva York, sino que Arica estuvo por España, Arica estuvo por Italia, por mencionar algunos ejemplos. Pero además también estuvo en la prensa alemana de los Estados Unidos. Imagínense, tal fue el impacto de la guerra. Este es un corresponsal, der Deutsche Correspondent, que significa el corresponsal alemán, y que era la prensa que en Estados Unidos consumían las colonias alemanas, es decir, los descendientes de alemanes. Y bueno, acá un poco hablan de los procesos del bombardeo de Arica previo al 7 de junio, porque allí hubo un combate naval que es poco conocido también por la historiografía, el combate naval de Arica, como se denomina, en donde falleció don Manuel Thompson, ¿verdad? Y bueno, este diario que está en letra alemana antigua un poquito hablaba de estos bombardeos. Y también, por México, se supo de la noticia. Por ejemplo, para no leer la parte de arriba, acá se habla de alguna forma de que los depósitos de parques se pusieron en conexión con el Morro por medio de un alambre eléctrico para hacerlos volar antes que permitir cayeran en poder del enemigo. El otro día conversaba con uno de sus compañeros que nos hablaba acerca de todo el sistema de minado eléctrico. Estaba Alejandro Benjamín, que se llama él, y el otro maestrito que está acá haciéndome preguntas, y ellos dos me explicaban todo este proceso que salía en la prensa de la época, en un diario de México. Yo quedé muy grato, de todas formas, por haber conversado con ellos, porque saben mucho de televisión más que uno. Díganme usted primero. ¿Tarjetas para la información? Por Telegram. Porque había personas que estaban dedicadas a redactar algunos partes informativos que se los mandaban a sus superiores, y los superiores iban coordinando con los medios de comunicación
que después por los telégrafos mandaban esta información, comunicaban todo eso. Alejandro Benjamín, cuéntame. Tan importante fue que hasta el día de hoy algunos temas que nos separan y nos distancian de los bolivianos y de los peruanos están relacionados con esa guerra. Después lo vamos a conversar más en profundidad. Bueno, después un diario, el Daily Globe, un diario de Estados Unidos que también trabajaba estos proyectos. Arica antes de la batalla, es decir, antes del 7 de junio de 1880 hubo una serie de sucesos o de acontecimientos que ya iban sucediendo en este sector. Lo conversamos recién hacia Vuelo de Pájaro, la batalla o el combate naval de Arica, en donde murió don Manuel Thompson, falleció allí. Había bombardeos de la ciudad, la escuadra chilena tenía bloqueado Arica, bloqueado por mar, para que no ingresara la flota peruana y pueda abastecer a Arica de alimentos y también de armamento. Eso era lógico para la época y en contexto de guerra más aún. Entonces, de ese proceso de Arica antes de la batalla hay algunas fotografías que en la prensa de España fueron circulando para las personas hacerles la imagen. Por ejemplo, la que sale ahí. Aquí está el morro de aquí. Es inconfundible, ¿verdad? Y esto, bueno, no es una fotografía, es una litografía, en estricto rigor es como un dibujo que puede estar ajustado a la realidad, pero no era una fotografía aún. Pero ¿qué es lo importante para nosotros, compañeros, profesores, autoridades? Que muchas veces tenemos un desgano por leer y nos vamos por la imagen. Es decir, nosotros preferimos que nos presenten una imagen y no nos vamos tanto al desarrollo de la lectura. Y eso, los medios de comunicación, algunos lo tienen en consideración. Entonces, como saben que de repente no somos un país, bueno, y Latinoamérica en general, así se ha demostrado por buenos estudios que se han realizado, no somos tan buenos para la lectura. Entonces, colocan esto. ¿Y cuál es la imagen que se me viene aquí? Bueno, guerra, ¿no? Un combate naval, y listo. Así la persona no recae al análisis de la noticia. Claro que esta es una litografía en donde parece que el que la estaba haciendo estaba un poco... ¿Cómo está el morro? Se mira el morro. En verdad que ha sufrido cambios en el tiempo, pero el morro de esta forma está relacionada con la calidad del dibujo. Y esto siempre es bien. Voy a seguir callando. Eso va a estar bien. ¿Qué podría ser esta? La Catedral San Marcos. ¿Cuál era su nombre, compañero? Marcelo. Maximiliano. ¿Y ustedes dos? ¿Ustedes? Ya. Ustedes se van a ir a estudiar en España ahora, ¿verdad? Bien, voy a tener que estudiar historia. Y este también es otro dibujo, sí, de la época en donde se presentan a las fuerzas que estaban en combate. Hay soldados peruanos, y aquí llama mucho la atención la presencia de un afrodescendiente, ¿verdad? Están los soldados bolivianos y están los soldados chilenos. De esta forma se pensaban los soldados de la prensa española. Y esto es lo que entonces circulaba por allá y lo que las personas iban haciendo la idea. Entonces, cuando uno está en la actualidad en España, suceden anécdotas muy, por lo menos para mí, son muy interesantes, porque yo voy para allá, claro, hablo de que soy de Chile, pero muchas veces me dicen, no, tú eres mexicano, porque los mexicanos somos indígenas, o no, tú eres peruano, o no, tú eres boliviano. Pero yo cuando les explico el proceso de la Guerra del Pacífico, pudo obtener para Chile los territorios del norte, en donde mayor cantidad de población de los territorios del norte somos así, aymaras, descendientes de aymaras. Entonces el país es mucho más rico étnicamente. Ya no se utiliza el concepto racial, se utiliza el concepto étnico. Somos diversos y ahí nos tenemos que entender e ir tolerando. Y la batalla de Arica, bueno, no voy a nuevamente reiterar, inmediatamente le doy la palabra a usted, maestro, no voy a reiterar el buen resumen que el profesor Mario Rivas daba hace un momento, pero cosas similares fueron apareciendo en la prensa de España. Una cosa puntual. En la prensa de España se hizo una figura de Chile como un país bárbaro, entre comillas, porque estaba avasallando muchos territorios. Entonces esa fue la figura, o ese fue el pensamiento que se fue consolidando con el paso del tiempo. Un país avasallador, un país imperialista, un país que destruía los sectores del Perú. Esa fue la imagen que circuló muy fuerte por España. ¿Bien? Pero por España. Porque cuando uno lee la prensa de la época en Chile es una visión totalmente diferente.
¿verdad? Era un país que iba ganando batallas, era un país que tenía una sangre araucana muy potente y era un país que por eso estaba ganando. Bueno, y en estrategia militar que era más avanzada también. Sin embargo, en España circulaban ese tipo de informaciones. O sea, hay construcción de estereotipos y hay construcción de prejuicios. Don Benjamín Vicuña Maquena, que es un historiador y fue un político, periodista y muchos otros oficios y profesiones más, escribió un libro que ojalá lo tuviesen aquí en biblioteca y que a cada uno de ustedes se los recomiendo, que se llama Historia de la campaña de Tacna y Arica, y que se escribió muy fresquito de este proceso de la Guerra del Pacífico. Tiene cantidad de datos muy buenos, un análisis histórico, tiene mapas y otras figuras. Así que don Benjamín Vicuña Maquena, para que lo pueda leer en sus momentos libres, y en general también don Manuel Baquedano, que estuvo por estas tierras también con el ejército chileno, y aparecían en biografías que se realizaban allá en España. Al concluir, 4 reflexiones que me gustaría compartir con ustedes y después les voy a ceder las palabras a los que me han preguntado en esta charla, pero también voy a pedir que de alguna forma otras personas, otros alumnos también pudiesen compartir conmigo algunos diálogos o algunas inquietudes. De momento, antes yo de realizar las conclusiones, son 4 y son bastante breves, así que podemos después irnos a almorzar tranquilamente. De momento, ¿qué me podría decir? Sin sentirse incómoda por hablar. Me parece muy bien. ¿Quién tiene ganas de conversar? Profesor quisiera saber cuál es la influencia que tuvo Inglaterra antes, durante y después de la Guerra del Pacífico. Inglaterra, como algunos de ustedes lo deben reconocer, en el siglo XIX era un imperio económico y político. Y ser imperio económico y político entonces tiene una relación muy directa con los demás países, porque tratan de allí, en los demás países, establecer sus negocios económicos y a la vez también establecer allí influencias políticas. En la historiografía chilena se ha planteado por utilización de documentos, es decir, no son solamente ideas, por utilización de documentos, de que no hay influencia directa de Inglaterra para fundamentar la guerra. En la historiografía chilena, pero en la historiografía peruana y boliviana se ha dicho, y esto es lo más paradójico de la historia porque también se ha dicho en un documento, que Inglaterra tenía nexos muy cercanos con la clase dirigente que había en Chile y que estaba impulsando hacia la guerra a Chile. Hay visiones separadas. Muchas gracias por la pregunta, profesor. Señorita, caballeros, por allá usted, dígame. ¿Es el periodo de los 55 minutos de la batalla? Sí, es verdad. ¿Qué cree usted? No sé, que es muy corta. Es muy corta, ¿verdad? Utilicemos la imaginación. Mira, hay un historiador inglés que se llama Jim Sharp. Jim Sharp es brillante porque al tema o al problema de la documentación él dice que tenemos que utilizar la imaginación histórica. Usted dice que es muy corta la batalla. Sí. ¿Usted qué dice, caballero? Sí es cierto, no me encanta la batalla, pero por dos cosas. A ver, ¿me escucho? La primera es que antes de poner la trampa para irse de noche, antes de eso, primero llegaron a Arica y despejaron el camino hacia allá, hacia el Moro, y después se regresaron. Por el día hicieron una espía, era chilena, se hizo peruana, se hizo los mapas de todas las minas que ya tenían preparado, todo el camino ese, estaba por bomba. O sea, estaban buscando ese explotado. Gracias a esa mujer, ellos despejaron el camino hacia allá, después volvieron a la anochecer, no sé qué hora fue, cuando fue al anochecer, se pusieron tiendas y con las fogatas prendían y todos se fueron para allá al norte. Y como ellos no sabían, hasta ahí, para volver ahí, ellos se camuflaron para ir para allá. Y cuando un soldado peruano dijo, gritó para todos. ¿Cómo dijo? No, porque un soldado gritó ¿Cómo al gritó? otro. Grita, como gritó, sí. No, gritó
¿Ya? Muy bien la explicación. ¿Alguien tiene otra acotación antes de concluir? Por ahí atrás. Su nombre, por favor. Bastián. Bastián. Tengo entendido que los soldados antes subieron el morro, mezclaban pólvora con alcohol y eso le da un estado de euforia y que por eso mismo... La chupilca del diablo. Exacto, fue tan Así rápido... No la tomen ustedes para las pruebas. Fue tan rápida la captura del morro y que además que los peruanos estaban apuntando los cañones hacia el mar y no pudieron alcanzar a dar las vueltas para defenderse. Fíjate que es interesante porque ese relato que tú acabas de realizar ahora es lo que sale descrito en el libro de Benjamín Vicuña Mackenna. Bueno, voy a concluir y ya vamos a finalizar nuestra exposición y nuestra conversación. Bueno, la última. Chile primero no estaba peleando con Perú, no estaba peleando con Bolivia y el Perú, pero no fue una pelea con primero los chilenos estaban peleando con Bolivia y después no se metieron aquí Bolivia y Bolivia se retiró. ¿Quién es su profesor de historia, señor Maximiliano? Don Mario, ¿eh? Un aplauso. Cuatro reflexiones al concluir, bien breve. Primero, en el caso de la prensa de España, cómo dio cobertura al asalto y toma del Morro de Arica, se realiza una excesiva generalización de los hechos bélicos de acá. ¿Qué quiero decir con una excesiva generalización? Que a partir de este hecho puntual, la prensa española empieza a extender prejuicios y estereotipos hacia lo que es completamente Chile, hacia lo que es completamente Perú y hacia lo que es Bolivia. Es decir, si acá el ejército chileno había demostrado esta euforia con la chupilca del diablo, todo Chile era un país avasallador, todo Chile era un país imperialista. Si es que Bolivia, después del combate de la Alianza, había roto la relación entre los ejércitos aliados de Chile, de Perú y Bolivia y había abandonado el campo de guerra con una, para lo que es el ámbito militar, con una posición de cobardía, todo Bolivia era un país lleno de cobardes, todo Bolivia era un país ausente de guerreros que no tenían la sangre caliente y etc. Si es que Perú estaba quejándose porque Chile era un país avasallador, todo el Perú era una tierra prácticamente de hombres que no tenían tanto coraje y cosas así. Es decir, un hecho puntual construye un prejuicio general. Hay un etnocentrismo.